Se inició. Muy buenas noches de nuevo. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar y como estamos en el remate de este curso, hoy vamos a hacer alguna especie de síntesis en este primer pedacito, pero esa síntesis de este curso es de alguna manera para dar unas generalidades y reforzar con la parte de cómo podemos nosotros de alguna manera optimizar tiempos también y volver a hacer lo que ya se hizo, pero teniendo grabados las órdenes. Esta me parece que es una funciones supremamente útiles y que espero lo sepamos aprovechar porque nos va a agilizar en el proceso de procesamiento mucho. Todo esto se reforzará pues en el otro curso, pero yo quería mostrar desde acá, desde hoy, ese adelanto que venimos haciendo en los cursos, de ir profundizando cada vez más. El primero detalle en cuanto al recuerdo o a la síntesis, este fue una de las primeras diapositivas que observamos. Bueno, muy bien, ahí están compartiendo, pero recuerda que nuestros compañeros son de México y entonces a veces les queda difícil la llamada, pero el correo sí es bueno que lo tengan, ¿no? Aunque cuando envío correos masivos todos quedan con ellos. Bueno, entonces aquí estoy diciendo que en uno de los primeros, una de las primeras sesiones hablábamos de este cuestionario. Y aquí estoy diciendo, preguntando mejor, cuántas columnas se construyen para crear una base de datos en SPS con este tipo de preguntas. Aquí la pregunta es, evalúe usted en la escala excelente, bueno, deficiente y muy deficiente los siguientes aspectos. Y tenemos seguridad, empleo, transporte, educación, atención médica, política de vivienda. La pregunta es, si lo voy a digitar en el SPS, ¿cuántas columnas debo de construir? ¿Una sola? Al ver que es la pregunta 11, o requiero de más. Que obviamente lo primero que tenemos que tener mucha claridad es cómo construyo la base de datos, cómo lo centro, cómo digito. Entonces la pregunta es esa, ¿cuántas columnas requiero para entrar esa interrogante que tenemos? 1 o 6 columnas. ¿Qué opinan? Ustedes tienen esta pregunta en su cuestionario, ¿van a digitarlo al SPSS o lo van a construir en Excel y luego lo pasan? ¿Cuántas columnas se construyen? Para que nos quede bien y podamos hacer los análisis posteriores. A ver, o me ponen el 2, que quiere decir, bueno, no tengo como mucha idea, no sé todavía, que ya sí deberíamos, pero no importa, podemos mencionar. La respuesta está entre una columna, porque es una sola pregunta, o 6 columnas, porque tengo 6 opciones de respuesta, o definitivamente no tengo el conocimiento. A ver, espero que me escuchan, entonces me contestan. Bueno, voy a ayudarles entonces un poquito. Muy bien, ahí tenemos que yo necesito una columna. Bueno, voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántas columnas requiero para poder entrar esta información al software SPSS? Yo estoy creando mi base de datos, entonces ¿cuántas columnas necesito? ¿1, 5, 6 o cuántas? De tal manera que me quede la información obviamente de manera adecuada y que podamos hacer el procesamiento. Ayúdanos, Víctor, que tú ya trabajaste este tema, o mejor, el archivo mismo. Ahora sí me escucha bien Susana. Bueno, aquí viene un detalle. Si yo coloco una, entonces la pregunta sería P11, o el nombre de la variable sería P11. Pero entonces yo no podría saber qué pasa con seguridad pública, empleo y transporte. O sea, aquí necesito tener una columna para seguridad pública, o sea, P11.1, seguridad pública, P11.2 para empleo, P11.3, transporte público. Es decir, yo necesito aquí 6 columnas, efectivamente, como me lo están mencionando, porque cuando yo diga seguridad pública, ya digito
el número que la persona me haya contestado, o el 2, o el 3, o el 4. Igual para la columna empleo, igual para transporte, etc. ¿Queda claro entonces? Bueno, entonces tenemos que, no, es una sola pregunta, pero como tiene 6 interrogantes realmente, necesito 6 columnas. Es correcto. Ahora, si yo tengo este tipo de interrogante, dígame usted qué prefiere, tiene 11 posibles resultados, perdón, 9 posibles resultados. Mi pregunta entonces es igual. ¿Cuántas columnas construyo? Ahora, la de ahora teníamos un esquema. Aquí observo otro. Dígame usted qué prefiere o habitualmente ve en la televisión. ¿Cuántas columnas necesitamos aquí? ¿Una o 9? ¿O 2 o 3 o qué? ¿Cuántas? Es el interrogante. Es correcto. A ver, es correcto. Si yo digo, o sea, en la pregunta hubiéramos podido decir seleccione solo una opción. Si se selecciona solo una opción, dejo una columna. Pero, Víctor, tienes problemita de conexión, pero ahí veo que entras de nuevo. Pero, si podemos decir en paréntesis, seleccione 3, las 3 más importantes. Entonces necesitaría 3 columnas, porque la persona puede chulear 3 opciones de ahí. Entonces todo dependerá del número de respuestas que queramos. Bien, entonces, si yo digo, puede seleccionar todas, tendría que tener 9 cajones o 9 casillas, porque el uno contesta deporte, otro puede ser musicales, etcétera, etcétera. Entonces tendría que tener una columna. Muy bien, vamos a ver cómo va solucionando el impasse. Entonces, dependiendo del número de respuestas que puedan hacerse, definimos el número de columnas. No es muy bueno dejar que contesten todas, porque entonces usualmente en muchos casos uno podría encontrar que chulearon todas. Entonces lo que uno busca es discriminar qué es lo más importante. En la sugerencia uno podría decir es seleccione las 2 más importantes o seleccione las 3. Creo que más de ahí ya la cosa se nos vuelve un poquito más enredadita. En esos casos yo dejaría 3 columnas fijas para mirar qué es lo que van respondiendo. Entonces, dependiendo de las preguntas, nosotros definimos nuestro espacio, nuestro diseño de la base de datos. Eso era un recuerdo para que tenemos que tener pues solidez cómo construimos la base de datos. Ahora, este pantallazo también lo vimos, es un recuerdo de todo el esquema que manejamos en el curso o la sugerencia que hay. Primero, si yo voy a procesar unos datos, como ustedes los tienen en los temas de las encuestas, de los estudios de opinión, o ahí de pronto en sus estudios de salud pública, etcétera, pues obviamente primero identificamos los objetivos de la investigación. ¿Qué es lo que queremos? Ahí se tendrá un objetivo general y se tendrán unos objetivos específicos. Pues entonces habrá que mirar cómo cómo puedo dar solución a esos objetivos específicos para llegar al grande. Entonces, primero tener claridad de los objetivos. Uno puede ser de los que estamos trabajando ahora, cuantificar el mercado o mirar un mercado potencial para el negocio de un centro médico. Bueno, entonces ese es mi objetivo, entonces tendré que mirar que tengo que averiguar cuántas personas pueden asistir al centro médico, de qué manera van a ir, cuánto pagarán, cada cuánto van, etcétera, etcétera. Es identificar los objetivos. Con eso construyo o edito los instrumentos, o sea, generalmente lo que llamamos el cuestionario. Se edita de acuerdo a esos interrogantes para cumplir los objetivos, entonces ahí tengo que tener a la mano el objetivo e ir colocando interrogantes para solucionar ese mismo objetivo. Entonces ya aquí tendría que preguntar cuántas veces asiste a un centro médico en el año, o en un mes, o en una semana, en fin. Cuántas personas de la familia han visitado al médico, a cuál van, qué EPS tienen, etcétera, etcétera. Entonces ya edito los instrumentos, construyo el cuestionario y luego codifico
las mismas preguntas y digo qué escalas de medición tiene. El tema de la escala de medición es supremamente importante, dado que entra el tema de si es una nominal, entonces yo le puedo calcular frecuencias. Si es una variable cuantitativa continua, entonces tendré que tratar de mirar si es tengo que hacer un análisis de normalidad, un análisis exploratorio para ver si mis datos son normales. Entonces, en ese punto de codificación es supremamente clave para también mirar cómo digito en los computadores o en el software. Es claro que cuando es una variable cuantitativa continua, como la edad, estatura, peso, y no están en categorías, uno digita el numerito, no necesitamos darle etiquetas. Las etiquetas se le dan explícitamente a las variables cualitativas. Valga decir las que vimos ahora. ¿Qué deporte practica? Entonces uno sí le da etiquetas. Valga decir la que vimos ahora. ¿Cómo califica la salud pública? Excelente, buena, regular, mala. En fin, lo que sea, son etiquetas. Ahí sí aplica. Pero si estamos hablando de cuánto gana, 20.000, 30.000, 40.000, obviamente no se colocan etiquetas, se deja el número raso. Luego de ese análisis de la codificación, que algunas se codificarán y otros no, llega la parte de digitación y depuración. Por eso siempre, y por favor tenganlo muy clarito, muy es muy, es el tema de hacer el análisis exploratorio de datos. Por favor, no empiecen análisis, cruces de variables, cálculos, si no han hecho el análisis exploratorio. Definitivamente el análisis exploratorio es el que nos va a dar garantía de que mis datos los tengo bien, de que no tengo datos mal digitados y por lo tanto es garantía de la confiabilidad de los resultados que encuentre a posteriori. Siempre hacer análisis exploratorio, que ya sabemos por dónde se hace. Frecuencias simples por un lado, para las cualitativas, y por descriptivos explorar por el lado de las cuantitativas. También en ese punto está lo de transformar variables. La transformación es si me toca hacer sumas, si me toca recodificar, en este punto sería el adecuado para hacerlo. Después de tener en ese esquema que hablamos esa depuración, la transformación, adecuar mis datos para el análisis, ya viene precisamente eso. Pido ya los planes de análisis y empiezo a producir tablas, gráficos y cuadros para poder entregar un informe adecuado. Luego de eso, entonces, produzco información, pero el producir información no es suficiente. El producir información es sacar pues, los cuadros, tablas, etcétera, pero necesitamos avanzar a generar conocimiento. Demos algún punto de valor y obviamente ya algunas recomendaciones y llegar a publicitar pues, los informes. Esa es más o menos la mecánica. En cualquier momento pues me hacen la duda, me lo escriben en el chat. Después de esa parte, bueno, ya quiero mencionar también la forma de cómo importo archivos de Excel. No lo habíamos trabajado antes. ¿Esto por qué? Porque pues, lo más común en todas las empresas, organizaciones, es que las personas pues, manejamos Excel. El SPS no todo el mundo lo manejamos, no todo el mundo lo tiene. Entonces lo que podemos hacer es, o lo que uno acostumbra a hacer es, digítelo en Excel a las personas que uno va a asesorar, o incluso empleados de uno mismo, pero le dice, bueno, hágame el favor y me lo digite en Excel, y cuando ya lo tiene, uno mismo lo pasa al SPS y allá ya hace los procesamientos. ¿Cómo pasamos un archivo de Excel? Muy sencillo. Bueno, hay un primer requisito previo, valga la redundancia ahí. El requisito es antes, ¿no? El requisito es que debemos de tener nuestra base de datos construida de tal manera que la primera fila contenga los nombres de las variables. Nombres de las variables. Y a mi gusto también me suena más colocar el P1, P2, P3, P4. Exceptuando aquellas variables de identificación que son sexo, estado civil, procedencia, escolaridad. Esas puedo dejarlas con los nombres clásicos.
Pero las preguntas objeto de estudio, a mí me gustan más darle el nombre de P1, P2, P3, P4, porque si tengo alguna situación para aclarar o para arreglar, en fin, yo ya me voy a la P1 y yo sé cuál es P1, porque normalmente el cuestionario dirá cuántas veces asiste al cine. Pues es muy larga, entonces uno coloca las iniciales. Además, porque ahorita les voy a mostrar que trabajando de esa manera puedo lograr una especie de sistematización y puedo lograr un ahorro importante en tiempo, siempre y cuando mantenga yo nombres muy afines, en lo posible. Entonces lo que te estoy diciendo es que en el Excel uno deja la primera fila y coloco los nombres de las variables, y inmediatamente después, ahí no hay títulos ni hay nada, empiezo a copiar los datos. Esa es la manera que debo tener los datos en Excel para poderlos traer al SPSS sin ningún inconveniente. Claro está que ahorita lo vamos a hacer también en vivo, como hablo yo. Entonces, luego de tener el archivo bien construido en Excel, lo que uno hace es, estando en el SPSS, ir por archivo, como lo estoy mostrando en pantallita, abrir, y claro está que lo que voy a abrir es un archivo de datos. Archivo de datos. Entonces, reitero, estando en el SPSS, voy por archivo, abrir datos, y en ese momento entonces el aparato me va a mostrar las siguientes posibilidades o la siguiente posibilidad. Aquí me avancé uno más, voy a devolverme. Y en este pantallazo entonces me dice cuál es el archivo que usted quiere. Lo único que entonces me toca hacer es ir al directorio donde yo ya tengo mi archivo, que lo debo saber dónde está. Voy, lo busco, pero observen que los nombres que tengo ahí todos son con iconos distintos, son iconos con extensión .saf, o sea, son archivos del SPS. Por lo tanto, toca ir a decir archivo de tipo, o sea, este otro archivo de tipo, y ahí voy a buscar el que me dice Excel. Excel bien sea XLS o XLSX, que es la versión más moderna. Cualquiera de ellos entonces ya lo selecciono. Por asimismo usted puede traer otro archivo de otro software, de todos los que tiene ahí, de bases de datos como el Access, en fin. Luego, esta es la manera de usted ya decirle al aparato, bueno, necesito este archivo. Después de ello, selecciono el archivo. En este caso digo ejemplo exploración. Ya lo selecciono, usted lo tiene en su computador. Y por último, luego de aceptarle el nombre, le doy chulito, lee nombres de variables de la primera fila. Así lo tengo construido, así lo debemos de tener. Y me dice que va a ser la hoja 1 de tal celda a tal celda. Si tengo varias hojas y necesito la 2 o la 3, pues entonces le doy a la pestañita y ahí se me desplegarían todas las posibles hojas que tiene mi libro. Recuerden que en el Excel se llama libro. Y ahí selecciono el que es, y luego ya entonces lo que me va a mostrar en pantalla es la base de datos tal cual como lo estamos observando, P5, P7, P8, tal cual me la trajo ya del Excel hacia acá. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere el audio? Es claro por dónde nos fuimos: archivo, abrir, datos, y ya busco donde tengo en mi computador el archivo Excel y lo abro. Obviamente aquí me entra al SPS, pero sin etiquetas, entra de una manera sin los formatos pues de pronto adecuados. Muy bien, ninguna duda a pesar de las entradas y salidas, eso está muy bien. ¿Cómo quedamos los demás? No hay preguntas, muy bien. Perfecto. Bueno, eso es el archivo, eso es una forma de traer los archivos de Excel, pero reitero, observen lo que tengo sombreadito al final, vista de variables. Me debo de ir a vista de variables después, vista de variables, con el fin de darle, de adecuarle, de ponerle etiquetas, etcétera.
Y aquí es donde vamos a empezar entonces el tema. Aquí ya digo adecuar las variables al formato. Entonces ya me toca ir, si todos son numéricas, pues entonces me tocará cambiar a cadena las que toquen cambiar. En el ejemplo dice edad, sexo, cargo, categoría laboral. Entonces ya el del Excel él nos llega con un formato numérico completo, porque yo digité solo números. Y esa es la recomendación también. No digitar en el Excel texto, valga decir administrador, ejecutivo, operario. No, es mejor y más rápido darle los numeritos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y ya en el SPS le vamos a dar las etiquetas. Ese es más o menos digamos, el manejo que sugiero eh, luego de traer un archivo del Excel específicamente. Pues bien, entonces ya tenemos el cambio que tocará hacer. Y aquí es donde vuelvo a reforzar un poquito el tema de las etiquetas. Ya todos saben cómo se hace, eso no me cabe duda, porque es de lo que más utilizamos. 1 gerente, 2 gerentes de planta, etc. Pero lo traje a colación es porque lo que ya vamos a aprender y vamos a trabajar, y en el énfasis en el nuevo curso, es que nosotros vamos a tener una plantilla ya guardada. Entonces yo traigo del Excel, por ejemplo, y si yo ya tengo esta plantilla guardada, solamente la aplico. No tengo que volver a digitar. Entonces, en trabajos tan reiterativos como el tema de la parte de encuestas de opinión, de encuestas políticas, y en casi todos, uno siempre pregunta, o hay estudios muy repetitivos, o siempre tenemos la del estrato, o siempre tenemos la de Estado civil. Eso ya lo mantendríamos nosotros guardado y es lo que vamos a mirar también, que vamos a ganar mucho en cuanto a eso, en las órdenes que vamos a apreciar. Ya la teníamos de alguna vez, pero entonces vuelvo y la traigo a colación. Tipo hay que cambiar a numérico, cadena, las etiquetas, que es lo que me sale en las tablas, etiquetas son muy importantes. Y las etiquetas de valor, que era lo que venía hablando. Estado civil, soltero, casado, viudo, separado, unión libre. Pero vuelve y me llega otro trabajo y otra vez a volver a colocarlo. Vuelve y me llega otro y tengo esa variable otra vez. No, lo que vamos a empezar a hacer es precisamente que esto lo dejamos guardado. Y entonces, cuando nos toque hacerlo, únicamente aplico la plantilla y ya no tengo que digitar más nada. Eso es lo que yo digo aquí, que estamos ganando mucho tiempo en todo este tipo de procesos. Y eso lo voy a mostrar ahorita también de una manera más o menos rápida. Muy bien, esa era la primera partecita de recuerdo y de cómo traemos del Excel un archivo. Ahora vamos a trabajar precisamente algo de la sintaxis. La sintaxis es digamos, la programación o la forma de programar del SPSS. ¿Cómo hago yo una sintaxis? ¿O cómo me puede ayudar pues para poder trabajar de manera rápida e incluso cuando se avance en el conocimiento de este software, hay algunas situaciones que uno tendría que programarlas. Nosotros no pretendemos acá programar en este instante, ni mucho menos, pero sí mirar que la sintaxis nos va a ayudar para agilizar los procesos. Voy a